Hola, mi gente linda, ¿cómo les va? Hola, Eliarta Creaciones, aquí presente. Soy Elizabeth Acosta. Este es mi canal, Eliarta Creaciones. Y hoy nos vamos a reunir para hacer un video. Un video va a ser en dos partes, pero esto es a continuación los videos que yo hago de literatura para mis alumnos, para mis estudiantes, de letras o de las otras carreras que también tienen literatura. Y para la gente que les gusta mucho conocer la historia, la literatura, esas historias de esta literatura universal, ¿sí? Bueno, esta es una continuación de lo que es la Odisea de Homero, atribuido a Homero. Yo les dije, les comenté cuando yo ya les hice anteriormente, ya hace rato, les hice los videos de la Odisea, les dije que estaba en la edad antigua. Luego les fui contando lo que es la historia misma que se desarrolla en la obra literaria, la Odisea, ¿sí? En el libro que está puesto por escrito en Homero, por Homero. Bueno, también le conté esa cuestión homérica que hay de dudas acerca de si realmente fue un solo escritor o fueron varios. Hay partidarios de lo que dicen que fueron varios porque era muy larga el canto, el poema, y otros dicen que no, que fue realmente Homero el que puso, una sola persona que puso por escrito. Bueno, la cuestión es que se lo atribuyen a Homero y entonces yo le empecé a contar todo lo que era el contexto, pero también le conté específicamente la historia misma, de ahí el argumento y todas las características de esa etapa, ¿sí? De esos dos contextos, porque en la Odisea hay dos contextos. Hay que trabajar esos dos contextos. Los chicos de letras saben perfectamente que nosotros conocemos la historia, pero también la literatura y el contexto de producción de ese momento. Si bien la historia se desarrolla, el contexto del libro se desarrolla en una época que es el 1200, cuando se da la guerra de Troya, 1200 a.C., tiene un nombre esa etapa, ¿sí? Esa etapa se la considera prehelénica, ¿sí? Y luego está en la época, otro contexto, en la época donde está viviendo Homero, donde Homero pone por escrito, según la crítica, la mayor parte de críticas coinciden en eso, y es la etapa arcaica, que está en el siglo octavo, o sea, en el 750 aproximadamente. Entonces hay que analizar estos dos contextos, el contexto de la obra, sí, de la historia de la guerra de Troya, de cómo es que termina la guerra de Troya y cómo Odiseo no puede volver, Odiseo o Ulises, no puede volver a su casa. Entonces hay que entender ese contexto, ¿sí? La historia que se remonta, eso tiene la épica. Una de las características principales de la épica, este video es para explicar lo que es la épica en sí y para ver en qué momento de la historia está, ¿sí? Porque está en una historia, pero es una historia prehelénica. Después va a venir una etapa helénica en sí, ¿sí? Una historia antigua, una Grecia antigua, ¿sí? Entonces vamos a ver dos contextos distintos. El de la obra en sí, donde se desarrolla el final de esa guerra de Troya, que fue aproximadamente en 1200 a.C., y el otro contexto, el de contexto de producción. Por eso yo repito, todos mis alumnos saben que tenemos que tener una idea de ese contexto de producción, y es cuando lo pone por escrito. ¿Qué sucede ahí, en esa época? Y esa época es la Grecia antigua. Y la Grecia antigua tiene sus etapas. Tiene una edad oscura, que es inmediatamente termina la etapa anterior, y hay como un momento en que se desaparece la escritura que ya estaba, un lineal A, un lineal B, ya les voy a contar las otras etapas prehelénicas. Entonces esta historia de Grecia, ¿sí? De la Hélade, como le llamaban, ¿sí? Este grupo de islas y reinos, todo Grecia, respondían a esta Grecia. Tiene una etapa oscura donde desaparecen las ciudades, desaparecen los estados, las monedas, la escritura. Hay muchos pueblos que están invadiendo y así, de ese modo está. Entonces es una etapa oscura, no se sabe demasiadas cosas. Luego va a venir la etapa arcaica,
que es la etapa que a nosotros nos interesa en la Odisea. ¿Por qué? Porque es el siglo VIII y es este siglo VIII hasta aproximadamente hasta el quinto, que vamos a ver, ¿sí? Ahí vamos a ver a este Homero que pone por escrito esos poemas épicos. Esos poemas épicos tienen una tradición, ya les conté antes, no me acuerdo si lo conté antes, pero sí, tienen una tradición oral, se iban repitiendo de generación en generación, ¿sí? Oralmente, y esos han ido cambiando, pero desde que los puso por escrito Homero, mantuvo más o menos su historia, ¿sí? Entonces era ahí donde se ubica, en la etapa arcaica. O sea, la época de Grecia antigua empieza con la Edad Oscura. Esa edad donde desaparece la escritura, la gente, las ciudades. Sí, bien. Después va a seguir la época arcaica, que es la que nos interesa a nosotros. ¿Sí? Luego yo les cuento, ya voy a volver a la época arcaica, nos sigue la época clásica, ¿sí? Que es donde se da la democracia en sí. ¿Qué es lo importante de la época arcaica? Que es allí donde se constituye la ciudad de Atenas como la ciudad, le llaman la polis, ¿sí? Una ciudad-estado, ¿sí? Es independiente de las otras ciudades, de los otros estados. Y es allí donde Homero está inscrito ahí donde nace, ahí donde pone por escrito, y esa etapa ya corresponde a lo que fue la etapa de, a ver, en la historia tenemos etapas de la edad de bronce, la edad de hierro, y aquí está la edad de hierro ya, ¿sí? Vámonos, entonces, la etapa del contexto de Homero es la etapa arcaica, ¿sí? Y el contexto de la obra van a ser las otras etapas prehelénicas. Las etapas prehelénicas obviamente están antes de la Edad Oscura, ¿sí? Y en Grecia se desarrollaron importantes civilizaciones a partir de la Edad de Bronce, ¿sí? Cuando se desarrollan estas civilizaciones son tres centros importantes que hubo, tres civilizaciones. Le llamaban la civilización del Egeo por el mar Egeo. Bien, entonces esos tres centros de civilización era la civilización cicládica, la civilización minoica o cretense. Le llamaron minoica por el rey Minos, ¿sí? Y cretense porque se desarrolló en Creta. Y la etapa, la civilización micénica, que es allí, lo que nos interesa a nosotros, la civilización micénica, es esa civilización la que nos interesa a nosotros, porque es ahí donde se desarrollan, en 1220 aproximadamente, se desarrolla la guerra de Troya. Ya le había contado la parte mítica y la parte histórica, porque se constató históricamente, los historiadores y los arqueólogos constataron de que realmente existió esa guerra de Troya, y existía una Troya, y no una sino varias, porque dieron idea de que fundación de refundaciones. ¿Sí? Históricamente está comprobado que sí existió eso. Y más, se conoció también lo que fue la tumba de Menelaos, ¿sí? En Creta. Entonces, todo eso está verificado históricamente, y es más, las mismas textos homéricos, estos poemas épicos son fuente escrita, son fuente para la historia. Son los historiadores que trabajaron con esta fuente, los historiadores antiguos, los historiadores de la Edad Media trabajaron con esto para conocer realmente lo que era la historia esta de la guerra de Troya, y existió, se dio, o sea, es parte histórica. Entonces tenemos, repito, la etapa prehelénica corresponden a tres centros importantes: la civilización cicládica, la civilización minoica o cretense y la civilización micénica. Bien, en ese orden, ¿sí? Bueno, en el próximo video vamos a trabajar esas épocas, y específicamente la micénica, para conocer realmente el contexto de la obra en sí, porque la obra, todo lo que está contando es de la época micénica, ¿sí?
todo lo que está contando es de la época micénica. Entonces ese contexto lo tenemos que saber perfectamente. Mis alumnos y yo sabemos que tenemos que saberlo perfectamente. Pero también no olvidarnos de la época, de la otra época, del contexto de producción, del contexto en que Homero lo pone por escrito, ¿sí? Entonces es de la época arcaica. ¿Qué sucede en la época arcaica? Como les dije, se funda lo que es la polis, la ciudad-estado, y Atenas pasa a ser independiente de los otros estados y los otros lugares. Bien. ¿Qué sucedió allí? Cuando todos se suman a esa ciudad, crece la población. Estamos, repito, en la historia antigua de Grecia, en la época arcaica, en la segunda de las épocas, de la etapa arcaica, donde Homero vive a partir del siglo VIII hasta el V aproximadamente. Bien. Es allí donde se crece la población, las ciudades vuelven a poblarse, crece muchísimo la población y llega a crecer tanto la población que Grecia, digamos, Atenas, tenía que conquistar nuevos territorios, va y conquista nuevas tierras, va en busca de nuevas tierras y consigue. Entonces, migran tiene dos oleadas de migraciones. Reparten gente a esos lugares, llevan colonos a esos lugares, ¿sí? Llevan a otros lugares cercanos a Atenas, o un poco más retirados, pero se los llevan a otros lugares, se le dan tierra en otros lugares a esa gente. Pero igual seguía la ciudad muy poblada. Entonces, ¿qué es lo que iban a hacer? Entonces resuelve la polis, la ciudad-estado que era Atenas, resuelve buscar los legisladores. De esos legisladores conocemos dos. Uno era Dracón y el otro es Solón. Solo que Dracón fue efectivo, pero fue muy drástico. Yo no sé si ustedes habrán escuchado una frase que se dice una decisión draconiana, que es una decisión drástica. Y bueno, Dracón era eso. Entonces, él puso por primera vez, ¿sí? Por escrito, se pusieron en ese tiempo, en la época arcaica, se pusieron por primera vez las normas, las reglas, los códigos, todo eso, ¿sí? La ley se la puso por escrito. Entonces, siempre había habido una ley, pero de forma oral, entonces se la puso por escrito. Y estos legisladores tenían que manejar y tratar de solucionar los problemas poblacionales, políticos, sociales, de disturbios que había en esa polis, ¿sí? Entonces, el primero de los legisladores, Dracón, intentó ser muy duro, muy rígido, y se pasó realmente porque tenían que pagar impuestos y por deudas la gente podía quedar esclava. Si no pagabas tus deudas, por más que fueras el millonario de todo el millonario, si no pagas tus deudas, perdés todo y te quedas esclavo de otra persona. Entonces se quedaban esclavos por las deudas, ¿sí? Entonces fue muy drástica esa solución y no resolvió nada, seguían con más problemas. Ya eran muchísimos más problemas todavía de los que había primero. Entonces, el segundo de los legisladores fue Solón, que Solón vio una mejor, primero que nada abolió, digamos, la esclavitud por deuda, porque ya había mucho más problema con eso. Entonces, al abolir eso, dice, mejor voy a preferir dividir a la polis, a la ciudad, en 4 estados, ¿sí? Y de esos 4 estados, según la riqueza que tengan, si tenían más de 500 meninos, que era una medida que ellos tenían, si tenían una renta anual de 500 meninos, eran los que más tenían renta, los más adinerados, se llamaban los pentameninos, algo así, medinos. Luego estaban los secuestres, que tenían de 300 medinos. Luego estaban otro grupo con 200 meninos. Y el último estaban los tetes, que tenían muy poca renta o nula,
¿sí? Y después de ellos ya venían lo que eran los arqueros, los remeros, los que participaban en el ejército, ¿sí? Que no tenían, digamos, ni para siquiera para costearse el traje, el uniforme del ejército, o un caballo, o una armadura, ¿sí? Bueno, entonces Solón divide en esa época arcaica en 4, según los ingresos anuales de las rentas, según si tuvieran más o menos dinero. El hecho es que con estos dos legisladores, más las migraciones, las oleadas de migraciones que llevaron gente, colonos a otro lugar, no pudieron resolver los problemas. Entonces, ¿qué hacían? ¿Qué hacían la gente? ¿Qué hacía el gobierno? ¿Qué hacía la polis? Y había una lucha entre los aristócratas y los nobles. Terminan ganando los aristócratas. Pero como no pudieron solucionar estos aristócratas con los legisladores, los problemas seguían, entonces deciden hombres, que eran la nobleza por lo general, autoproclamarse como tiranos. Los tiranos eran personas que llegaban a un lugar y que tenían que resolver los problemas que hubiere en 1 año o 2 años, depende de qué tantos problemas tuvieras. Entonces, esta gente, por lo general, si bien eran nobles, terminó, digamos, con la nobleza en sí, con el resto de los nobles, ¿sí? Y entonces tenían que buscar esta gente, estos tiranos tenían que buscar adeptos. Es como hoy en día los partidos políticos, los distintos punteros políticos buscan su gente y se llevan para todos lados y hacen reuniones y eso. Entonces tenían seguidores. Bueno, de esa manera, estos tiranos que aparecieron ahí en esa época arcaica, tuvieron que buscarse adeptos, y el que más popularidad tenía es el que terminaba imponiéndose de una manera ilegítima, ¿sí?, en el gobierno de la polis, pero ellos respetaban todas las instituciones que había. Lo único que hicieron de manera ilegítima es porque no los votó nadie, solamente porque tenían seguidores. El que más popular ese era el tirano. Pero el tirano tenía que resolver realmente los problemas en 1 año o 2 años, si no se iba. No era tan fácil tampoco estar de tirano ahí. Bueno, la cuestión es que llega el momento de Clístenes. Clístenes es un personaje bastante especial, que nos vamos directamente ahí, porque es el antecedente de lo que luego va a ser la siguiente etapa que le sigue a la etapa arcaica, se llama etapa clásica, o época clásica. Y en la época clásica se caracteriza por ser democrática, una democracia participativa. Bien, entonces, Clístenes, ¿qué hace? Es el último que participa ahí, último de los tiranos. Entonces, uno de los últimos. Estos tiranos también albergaban, antes que le diga qué es lo que hizo Clístenes, les cuento que estos tiranos albergaban de algún modo a muchas personas intelectuales, especialmente a poetas. Les gustaba mucho recibirlos en sus casas, en sus palacios, en sus lugares, en sus estancias, en sus lugares donde estaban tranquilos. Recibirlos, presentarle la comida, alimentarlos, darle techo, para que ellos se dedicaran a escribir, y les gustaba mucho ayudar a estos poetas. Y es así como surge ahí, en la época arcaica, así como surge la puesta por escrito de la Ilíada y la Odisea en el principio del siglo octavo, ¿sí? También en el siglo VI, estos tiranos, durante la tiranía, florece la poesía lírica. Y ahí aparecen muchos, pero muchísimos poetas, como Safo, como Píndaro, que florecen y ya como que la gente dejó a un lado la poesía épica y está más adentrada en lo que es la poesía lírica, gracias a esta protección de los tiranos que tenían con los poetas. Bueno, ahora sí les hablo, ¿por qué les hablo de esta poesía lírica? Porque para mis estudiantes es importante que conozcan cuáles son las partes literarias de lo que yo estoy contando y de la historia de Grecia. Entonces, Clístenes es el antecedente de lo que luego va a ser la democracia participativa. ¿Por qué?
porque él sacó los 4 estados que había dejado Solón y había dividido la ciudad en tritias, en tercios, en 3 partes. La de la costa, la de la ciudad misma y la del campo. Y allí puso gente, ¿sí?, de distintas clases sociales. Los ricos, los pobres, los menos pobres, el ejército, artesanos, esclavos, obreros, trabajadores independientes, todo junto. Cada tritia tenía un combo de ellos, cada tritia. Estuviese en la costa, estuviese en el centro de la ciudad o estuviese en la parte del campo de la ciudad. ¿Sí? En cualquier lugar estaban ellos todos unidos. Entonces eso fue un antecedente de lo que después va a ser la democracia en sí. Bien. Bueno, entonces tenemos, repito, la Grecia clásica o la Grecia antigua está dividida en lo que es la cuestión esta prehelénica, ¿sí?, y la etapa helénica, ¿sí? Yo les contaba cuando hice el video de Dipogey que teníamos 3 etapas en la antigüedad clásica, literariamente e históricamente, pero literariamente más que nada. Teníamos la etapa helénica, la etapa helenística y la etapa romana. Bueno, justamente nos estamos dedicando a la etapa helénica, ¿sí? Y a su vez, esa etapa helénica se divide en prehelénica, con las 3 civilizaciones, la civilización cicládica, civilización minoica y civilización micénica, que es donde se da la guerra de Troya y es el contexto del libro de la Odisea que me interesa a mí. Bien. Y después la Grecia antigua va a comenzar con una edad oscura, luego va a seguir la edad arcaica, que es donde está Homero, el contexto de producción de la puesta por escrito, donde aparecen los legisladores, donde se producen las oleadas de migraciones, porque hay muchísima gente en la ciudad, en sobrepoblamiento. Y también es donde se pone por escrito el derecho o lo que son las leyes. Estaban de forma oral y ahí se ponen por escrito. Donde también están estos 2 legisladores que son Dracón y Solón, que no pudieron resolver ni ellos ni siquiera las migraciones, esta oleada de migraciones pudieron resolver los problemas de la ciudad, de la polis esta. Entonces tuvieron que venir estos tiranos para poder solucionar de algún modo este conflicto. Y eso llevó a que estuviera también Clístenes, que saca esas deudas y saca todos esos 4 estados que había dejado Solón y los divide a la ciudad en tritias. Y todos ahí compartían, ¿sí?, que esas tritias dependían de demos, de un lugar específico, ¿sí? Bueno, eso más o menos para que tengan una idea del contexto de producción de la Ilíada, de la Odisea y la Ilíada cuando se pone por escrito, o sea, la etapa de Homero en sí, las características que tiene. Bien. En el próximo capítulo vamos a ver el contexto de producción de la obra literaria, de la obra del libro, sí, de la Odisea, que es la etapa prehelénica. Y ahí vamos a conocer la etapa cicládica, cuáles son las características, la etapa minoica o cretense y la etapa micénica, cómo llegan al poder los micénicos y cómo se produce la guerra de Troya, o sea, históricamente y, bueno, literariamente. Y es el contexto de producción de la Odisea. Es el contexto que está en la Odisea, dentro del libro, ¿sí? Bueno, espero que les hayas ayudado a mis alumnos nuevos, a los que ya tengo. Este video justamente es la parte más contextual e histórica de la periodización, que también es importantísimo, que para los finales los profesores piden esto, el tribunal pide esto, sí o sí. ¿Sí? Bien, entonces, esta es la tercera parte de la Odisea, pero les debo todavía una cuarta parte que va a ser contándoselos el contexto de la obra, o sea, de la guerra de Troya, donde está Odiseo, donde está la Ilíada y todo eso.
Eso lo voy a contar en el próximo capítulo, en el próximo video. No se olviden, gente, de suscribirse al canal, si aún no lo han hecho, compartan, avisen, chicos, por favor. Ustedes son mis alumnos, los que son mis alumnos, pero no les cuesta nada compartir con otros compañeros. Mirá, tal profesor está pasando unos videos en YouTube, yo te lo paso, ¿sí? Para que si ellos no pueden pagar las clases, puedan verlos al menos los videos y con eso puedan ingresar a la lectura y entender la parte histórica, el contexto también, que es importante. Bueno, gente, como les digo, no se olviden de suscribirse, den like, y hagan comentario que les gusta, a la gente le encanta las historias, la literatura universal o cualquier tipo de literatura y quieren que le hagan el argumento o el resumen de eso, una síntesis de eso, me lo piden. Listo, gente, nos estamos viendo. Acuérdense de que falta un video más de la Odisea. Este es el tercero, falta el cuarto video y donde yo les voy a hablar específicamente del contexto del libro, ¿no? Bueno, gente, un gusto haberlos visto de nuevo y mañana les estoy haciendo el video del cuarto video. ¿Listo? ¡Nos vemos!